En un mundo lleno de dolor, a veces lo único que necesitamos es una historia que toque el alma. Bienvenidos a Encantos Reales, donde el amor, la fe y la esperanza renacen en cada palabra. Limpiadora habla 9 idiomas y el millonario queda totalmente impresionado al oírla. El olor a productos de limpieza y el eco distante de sus pasos en el pasillo vacío eran la banda sonora de la vida de María Rodríguez desde hacía 13 largos años. Para los ejecutivos apresurados de Logística Global Ibérica, la LGI, en Madrid, ella era menos que una sombra, una presencia funcional que se materializaba en la madrugada para borrar los vestigios de sus exhaustivos días de trabajo y desaparecía antes de que el primer rayo de sol tocara los rascacielos de la capital española. Nadie imaginaba que detrás de aquel uniforme azul marino y del cansancio estampado en su rostro, habitaba una mente efervescente, un universo de palabras y culturas que ella cultivaba en secreto. Mientras sus manos fregaban el suelo y pulían mesas de caoba, sus oídos devoraban podcasts en mandarín y sus ojos, en los breves intervalos, recorrían las páginas amarillentas de libros de gramática rusa o periódicos en árabe, encontrados en librerías de segunda mano u olvidados en el metro. Era su escudo, su jardín secreto contra la dureza de criar a una hija sola, en un mundo que parecía haberle reservado solo el pie de página. La jornada de María comenzaba cuando la ciudad silenciaba y las luces de las oficinas de LGI se transformaban en un faro solitario en la oscuridad. Cada sala que ella limpiaba era un escenario diferente para sus estudios clandestinos. En el departamento de marketing, entre campañas globales y estrategias de penetración de mercado, ella perfeccionaba su alemán, repitiendo en susurros los eslóganes que veía en los borradores arrugados de las papeleras. En la sala de los abogados, rodeada de códigos y cláusulas contractuales, ella desentrañaba los misterios del latín clásico, encontrando una belleza austera en la lengua que fundamentaba tantas otras. Su hija, Sofía, era la principal motivación. Por ella, María se tragaba el orgullo herido de una formación en filología en la Universidad de Sevilla, brutalmente interrumpida por la enfermedad galopante de su madre y el luto repentino por la muerte de su padre. Eventos que la empujaron al margen, a la lucha por la supervivencia inmediata, aplazando indefinidamente sus propios sueños. Aquella madrugada en particular no parecía diferente de las miles que la precedieron. El aire estaba cargado con la quietud pesada que antecede al amanecer, y María movía su carrito de limpieza por el piso de la presidencia, un territorio casi sagrado que ella trataba con un cuidado aún más reverente. Limpiaba la vasta sala de Carlos Mendoza, el CEO de LGI, un hombre que ella solo conocía por las fotografías en los informes anuales de la empresa o por los breves e impersonales saludos intercambiados en los raros encuentros por los pasillos durante alguna emergencia o evento nocturno. Mientras vaciaba la papelera al lado de la imponente mesa de vidrio, un sonido inesperado rompió el silencio. Voces masculinas, hablando en un ruso ríspido y rápido, emanaban del pequeño despacho anexo, una sala de reuniones privada que raramente era usada a esa hora. El corazón de María se disparó, no por el susto, sino por el instinto. Agachada detrás de un suntuoso sofá de cuero, casi fundiéndose con la penumbra, María contuvo la respiración. Las palabras en ruso fluían cargadas de una tensión palpable, discutiendo cifras, plazos y algo sobre problemas logísticos en la frontera ucraniana que sonaban más como eufemismos para actividades ilícitas. Ella, que había aprendido ruso con un viejo ingeniero bielorruso que arreglaba los ascensores de su antiguo edificio y con las transmisiones de radio de onda corta, comprendía cada matiz, cada intención velada. Eran 2 hombres, uno
con un acento más marcado, posiblemente de Georgia, y otro con la pronunciación más limpia de Moscú. La conversación giraba en torno a un cargamento específico, identificado por un código alfanumérico, y la necesidad de silenciar a un contacto que se había vuelto un riesgo. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de María. Aquello no era solo una conversación de negocios, olía a peligro, a algo que podría manchar irremediablemente la reputación de LGI. Los días que siguieron fueron un tormento silencioso para María. La información que poseía le quemaba en la mente como una brasa encendida. ¿Denunciar? ¿A quién? ¿Cómo una simple limpiadora podría acusar a hombres que, por la entonación y confianza, parecían tener poder y conexiones? El miedo a represalias, a perder el empleo que, a pesar de todo, garantizaba el sustento de Sofía, la paralizaba. Intentó convencerse de que tal vez había entendido mal, que el cansancio de la madrugada había distorsionado las palabras. Pero la claridad de la conversación, la urgencia en las voces, no dejaban margen para dudas. Continuó su rutina, la máscara de la invisibilidad aún más firmemente ajustada al rostro, pero sus ojos ahora escrutaban cada sombra, cada susurro en los pasillos, con una atención redoblada, sintiendo el peso de un conocimiento que ella no pidió, pero que el destino, de forma irónica, depositara en sus manos. En una mañana particularmente ajetreada, algunas semanas después del incidente en la oficina del presidente, el vestíbulo principal de LGI hervía con la llegada de una delegación extranjera. Eran empresarios japoneses, potenciales inversores, y el nerviosismo del equipo de relaciones públicas era casi palpable. Un pequeño grupo de visitantes, visiblemente perdido e intentando comunicarse con un guardia de seguridad que solo negaba con la cabeza, gesticulaba con creciente frustración. María, que estaba excepcionalmente en horario diurno para cubrir a una colega enferma, observó la escena desde lejos, cerca del ascensor de servicio. Uno de los japoneses, un señor de más edad, intentaba explicar algo en inglés, pero su acento era tan marcado que el guardia de seguridad parecía aún más confundido. La mirada de desamparo en el rostro del visitante conmovió a María. Dudó por un instante, la vieja timidez y el miedo a exponerse frenándola. Sin embargo, la urgencia de la situación y la empatía natural de María hablaron más alto. Dejando su fregona a un lado por un momento, se aproximó tímidamente al grupo. «Disculpen, ¿puedo ayudar?», preguntó ella en un japonés sorprendentemente fluido, aprendido con una vecina anciana, viuda de un diplomático, y con horas y horas viendo noticieros de la NHK por internet. Los rostros de los visitantes se iluminaron instantáneamente, la tensión disipándose como niebla bajo el sol. El señor mayor explicó, en su idioma natal, que solo necesitaban confirmar el piso de la reunión y si había un lugar donde pudieran dejar sus equipajes de mano con seguridad. María, con la presteza y claridad de una empleada experimentada, no solo les proporcionó la información, sino que los acompañó hasta la consigna e indicó el ascensor correcto, explicando los procedimientos en japonés pulido, con todas las venias y formalidades culturales que la situación exigía. Mientras los japoneses agradecían efusivamente, inclinándose en señal de respeto, una figura imponente observaba todo a distancia. Cerca de la entrada principal, Carlos Mendoza, el CEO, había llegado momentos antes y, en lugar de seguir hacia su oficina, se detuvo al notar la interacción inusual. Sus ojos, acostumbrados a leer personas y situaciones complejas en salas de reuniones alrededor del mundo, se fijaron en María. La reconoció vagamente como una de las empleadas de la limpieza, pero jamás podría haber imaginado la escena que presenciaba. La misma mujer que tantas veces había pasado por su lado como una sombra, ahora comunicándose con una soltura impresionante en japonés, resolviendo un problema que su propio equipo de recepción parecía incapaz de gestionar.
La sorpresa inicial dio paso a una curiosidad intensa, casi un shock. ¿Quién era aquella mujer? Tan pronto como los visitantes japoneses se dirigieron a los ascensores, visiblemente aliviados y agradecidos, Carlos Mendoza caminó en dirección a María, que ya se preparaba para retomar sus tareas, el rostro ligeramente sonrojado por la atención inesperada. «Señora», comenzó él, buscando el nombre en su memoria, pero fallando. «María Rodríguez», respondió ella en voz baja, el corazón aún acelerado. «Señora Rodríguez, no pude evitar notar lo que acaba de suceder. Su japonés es impecable. ¿Dónde aprendió?». La pregunta, aunque directa, no tenía un tono acusatorio, sino de genuina perplejidad. María sintió una mezcla de aprensión y una extraña, minúscula chispa de orgullo. Era la primera vez en 13 años que un alto ejecutivo de LGI se dirigía a ella para algo más que un buenos días protocolario o una instrucción de limpieza. Yo estudio un poco, señor Mendoza. «Me gustan los idiomas», respondió María, la simplicidad de sus palabras contrastando con la complejidad de la habilidad que acababa de demostrar. Carlos la miró por un momento, sus ojos escrutadores intentando descifrar la figura frente a él. «¿Un poco?», repitió él, una leve sonrisa escéptica surgiendo en sus labios. «Aquello me pareció mucho más que un poco. ¿Cuántos idiomas habla usted?». La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de expectativa. María dudó. Revelar la extensión de sus estudios secretos parecía arriesgado, casi irreal. Era como exponer su alma, sus sueños más íntimos, en aquel ambiente corporativo frío y jerárquico que siempre la había mantenido al margen. Pero había algo en la mirada de Mendoza, una curiosidad genuina que la animó a ser honesta, tal vez por primera vez en mucho tiempo, sobre quién era ella realmente. Respirando hondo, como si fuera a sumergirse en aguas profundas y desconocidas, María levantó ligeramente la mirada, encontrando los ojos de Carlos Mendoza. «Hablo 9 idiomas con fluidez, señor», dijo ella, la voz aún baja, pero firme. «Y consigo leer y comprender latín clásico, aunque no lo hablo». Un silencio casi palpable se instaló entre ellos, roto apenas por el murmullo distante de las conversaciones en el vestíbulo y el zumbido de los ascensores. 9 idiomas. La información flotó en el aire como algo extraordinario, casi increíble viniendo de la mujer que, hasta pocos minutos atrás, era solo parte del paisaje invisible de la empresa. Carlos Mendoza, un hombre acostumbrado a negociaciones de alto nivel y a talentos excepcionales, sintió una oleada de asombro genuino, algo que no experimentaba desde hacía años. Siempre se había enorgullecido de su capacidad para identificar potencial, pero allí estaba la prueba viva de que un talento extraordinario podía florecer en los lugares más inesperados, justo debajo de sus narices, oculto por la indiferencia y los prejuicios estructurales del mundo corporativo. 9 idiomas, repitió Carlos, no por dudar, sino para asimilar la magnitud de la revelación. ¿Y cuáles serían, si me permite preguntar, señora Rodríguez? Había ahora un respeto palpable en su voz, la formalidad del señor que había usado anteriormente para dirigirse a una subalterna distante, transformándose en un tratamiento que reconocía, aunque de forma incipiente, el valor que se descubría ante él. María los enumeró uno a uno, como quien enumera viejos amigos: portugués, inglés, francés, alemán, italiano, ruso, japonés, árabe y mandarín, y claro, mi español nativo. Cada idioma mencionado parecía añadir una nueva capa de asombro al semblante del CEO. Pensó en los costos exorbitantes que LGI pagaba por traductores y consultores externos, en las negociaciones que a veces se atascaban por matices culturales mal interpretados. Y allí, limpiando sus oficinas, estaba una mujer que llevaba en sí un verdadero departamento de relaciones internacionales. La mente de Carlos Mendoza trabajaba a alta velocidad.
Una reunión crucial con ejecutivos alemanes estaba programada para esa misma tarde. Se trataba de un contrato de logística complejo y vital para la expansión de LGI en Europa Central, pero las negociaciones estaban tensas, repletas de pequeños obstáculos y desconfianzas que parecían más culturales que técnicas. Su equipo había preparado un dossier completo, pero faltaba aquel algo más. Aquella sensibilidad más allá de las hojas de cálculo y presentaciones en PowerPoint. Y súbitamente, una idea audaz, casi impulsiva, tomó forma en su mente. Era un riesgo, sin duda. Colocar a una limpiadora, sin ninguna experiencia formal en negociaciones internacionales, en una sala con tiburones corporativos alemanes, parecía una locura. Pero el brillo en los ojos de María, la dignidad tranquila con la que hablaba de sus conocimientos, transmitían una confianza inesperada. «Señora Rodríguez, María», comenzó él, corrigiéndose, buscando un tono más directo, casi conspiratorio. «Hoy por la tarde, a las 14 horas, tendré una reunión de extrema importancia con un grupo de inversores alemanes. Es una negociación delicada y siento que estamos perdiendo algo entre líneas. Me gustaría que usted participara, no como traductora oficial, ya tenemos un equipo para eso, sino como una observadora, una consultora lingüística y cultural, alguien que pueda darme una perspectiva diferente». La invitación quedó flotando en el aire, tan inesperada para María como su revelación lo había sido para él. Sus ojos se abrieron de par en par, la sorpresa estampada en su rostro. ¿Participar en una reunión de ese nivel? Ella, María Rodríguez, la limpiadora. Era como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. El miedo inicial la invadió como una ola helada. ¿Qué se pondría? ¿Qué diría? ¿Y si hacía el ridículo delante de todos aquellos hombres y mujeres importantes, encorbatados y con sus diplomas de universidades renombradas? Sería humillada, tal vez incluso despedida, por algún error que ciertamente cometería. Recordó a sus antiguas compañeras de facultad, las dificultades que enfrentó, la sensación de no pertenecer a aquel mundo académico que tanto había anhelado. Pero entonces, otra voz, más antigua y resiliente, comenzó a susurrar en su interior. Era la voz de la María que había pasado noches en vela estudiando, que había descifrado alfabetos complejos, que había soñado con usar su conocimiento para algo más grande que solo entender las noticias del mundo o ayudar a inmigrantes perdidos. Era una oportunidad, tal vez la única, de mostrar quién era realmente. «Señor Mendoza, yo no sé si estoy preparada para algo así», balbuceó María, la honestidad desbordando en su voz. «Yo soy solo la limpiadora». La última palabra salió con un peso amargo, el estigma de años de invisibilidad. Carlos Mendoza, sin embargo, vio más allá. Vio la inteligencia chispeante en sus ojos, la modestia que no disminuía su brillo, sino que lo hacía aún más auténtico. «María», dijo él con una firmeza gentil, «lo que usted es, o el cargo que ocupa formalmente, no me importa en este momento. Lo que me importa es lo que usted sabe, y por lo que vi y oí, usted sabe mucho. Solo observe, escuche, si siente que tiene algo que contribuir, una parte, una observación sobre el lenguaje o la postura de ellos que nuestro equipo no percibió. Quiero que me lo diga. Confío en su discreción y en su inteligencia». La sinceridad en las palabras del CEO, la ausencia de cualquier tono condescendiente, conmovieron profundamente a María. Era un voto de confianza que ella jamás había esperado recibir, especialmente viniendo del hombre más poderoso de la empresa. Pensó en Sofía, en cómo siempre la había animado a perseguir sus sueños, a no dejarse abatir por las dificultades. ¿Cómo podría ella ahora retroceder ante su propio desafío? Yo acepto, señor Mendoza», respondió María, la voz ganando una firmeza que la sorprendió a sí misma. «Haré lo mejor que pueda para no decepcionarlo».
Una rara sonrisa genuina iluminó el rostro de Carlos. Óptimo, esté en la sala de reuniones del 15º piso a las 13:50. Pregunte por mí en la recepción del piso. Y María, añadió, como un pensamiento tardío, vaya a casa ahora, descanse un poco y venga con una ropa apropiada si es posible. Algo discreto. Sabía que la petición sobre la ropa era delicada, pero necesaria para la ocasión. María asintió, el torbellino de emociones haciendo que su corazón latiera desacompasado. Ir a casa. Ni siquiera había terminado su turno improvisado, pero las palabras del CEO sonaron como una orden, y por primera vez, una orden que no involucraba cubos y fregonas. Mientras se dirigía al vestuario, la realidad de lo que estaba a punto de suceder comenzó a asentarse. Ella, que conocía cada rincón de aquel edificio como la palma de su mano, que sabía los hábitos y manías de muchos de sus ocupantes solo por los vestigios que dejaban atrás, estaba a punto de cruzar una frontera invisible, de adentrarse en un mundo que siempre le había parecido inalcanzable. Aquel uniforme azul, que durante tantos años había sido su segunda piel, de repente pareció pesado, un símbolo de una identidad que tal vez estaba a punto de cambiar para siempre. Al llegar a su pequeño apartamento en la periferia de Madrid, María apenas tuvo tiempo de procesar el giro matutino. Sofía ya se había ido a la escuela y la casa estaba silenciosa, excepto por el tic-tac insistente de un viejo reloj en la cocina, marcando el tiempo que parecía correr demasiado rápido hacia aquella reunión fatídica. Su guardarropa era modesto, compuesto por piezas simples y funcionales, nada que se asemejara al código de vestimenta del alto escalón de LGI. El pánico amenazó con apoderarse de ella nuevamente. ¿Qué sería apropiado? Rebuscó entre sus pocas posesiones, el corazón oprimido por la ansiedad. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en un vestido que guardaba en el fondo del armario. Un regalo de su difunta madre, comprado para una ocasión especial que nunca llegó. Era un vestido negro, de corte clásico y tejido simple, pero elegante en su discreción. Nunca lo había usado. Parecía destinado para aquel día. Mientras se arreglaba, María sentía una mezcla de excitación y terror. Se miró en el espejo del baño, pequeño y ligeramente manchado en los bordes. La mujer que la miraba de vuelta era la misma María de siempre, con las marcas de cansancio alrededor de los ojos y las manos callosas por el trabajo arduo. Pero había algo diferente en su mirada, una chispa de determinación, una aprensión que era también expectativa. Se recogió el pelo oscuro en un moño simple y elegante, aplicó un maquillaje ligero, casi imperceptible, y se puso el vestido negro. Al calzar un par de zapatos de tacón bajo, los únicos que poseía para ocasiones formales, se sintió extrañamente otra persona, o tal vez la versión de sí misma que siempre había estado allí, adormecida bajo las capas de la rutina y la resignación. Aquel día no era solo sobre una reunión, era sobre reivindicar una parte de sí que había sido descuidada por demasiado tiempo. Puntualmente a las 13:50, María descendió del ascensor en el 15º piso, el corazón latiendo como un tambor desbocado contra sus costillas. Aquel piso era un universo aparte, muy diferente de los pisos inferiores donde ella pasaba sus noches. El aire parecía más enrarecido, el silencio más imponente, roto apenas por el murmullo discreto de conversaciones importantes detrás de puertas cerradas de vidrio esmerilado. La alfombra era más gruesa, ahogando sus pasos vacilantes, y obras de arte moderno adornaban las paredes crema. Se sintió como una intrusa, una pieza desubicada en aquel rompecabezas de poder e influencia. Por un instante, las ganas de dar media vuelta y huir fueron casi insoportables, pero la imagen de Sofía y el recuerdo de la confianza depositada por Carlos Mendoza la impulsaron hacia adelante, en dirección a la imponente recepción del piso ejecutivo, donde una secretaria de apariencia impecable la observó con curiosidad contenida. «Buenos días»,
Tengo una cita con el señor Mendoza, anunció María, su voz un poco más trémula de lo que le gustaría. La secretaria, cuya placa la identificaba como Sandra, frunció ligeramente el ceño, recorriendo la agenda electrónica en su pantalla. «¿Su nombre, por favor?» «María Rodríguez». Sandra pareció no encontrar el nombre de inmediato, lo que aumentó el nerviosismo de María. ¿Se habría olvidado el SEO o habría cambiado de idea? Finalmente, tras algunos clics, la expresión de la secretaria se suavizó. «Ah, sí, señora Rodríguez. El señor Mendoza la espera en la sala de reuniones principal. Por aquí, por favor». La forma en que Sandra la condujo por el pasillo, con una cortesía profesional, pero sin el mismo nivel de deferencia que ciertamente dedicaría a otros visitantes, no pasó desapercibida para María, reforzando su sensación de no pertenencia. La puerta de la sala de reuniones era doble, de madera maciza, y parecía aún más intimidante. Sandra abrió una de las hojas y anunció discretamente: «Señora Rodríguez, para el señor Mendoza». Todas las cabezas en la larga mesa ovalada se giraron en su dirección. Había unas 10 personas en la sala. Carlos Mendoza en la cabecera, algunos directores de LGI que María reconocía de vista, una traductora oficial con auriculares y, al otro lado de la mesa, 3 hombres de semblante serio y atuendos impecables, los ejecutivos alemanes. Por un instante, María sintió el peso de todas aquellas miradas sobre sí, una mezcla de curiosidad, sorpresa y, en algunos, una clara interrogación. ¿Quién era aquella mujer que nadie allí parecía conocer, entrando en una reunión de aquel calibre? El vestido negro, antes una fuente de pequeña confianza, pareció súbitamente inadecuado, demasiado simple para el ambiente. Carlos Mendoza, sin embargo, se levantó brevemente con una sonrisa alentadora. «María, por favor, únete a nosotros». «Hay un sitio aquí», dijo él, señalando una silla vacía un poco apartada de la mesa principal, pero aún dentro del círculo de la reunión, al lado de la traductora. Era un lugar de observadora, exactamente como él había propuesto. María agradeció con un gesto de cabeza y se sentó, las manos unidas sobre el regazo intentando disimular el leve temblor. Sintió la mirada particularmente inquisitiva de una mujer elegantemente vestida, sentada cerca de Mendoza, que la miraba con una expresión que rayaba la desaprobación. Más tarde, María descubriría que se trataba de Elena Herrera, la directora senior de operaciones, conocida por su rigidez y escepticismo hacia cualquier cosa que se saliera de los protocolos establecidos. La reunión recomenzó y el idioma predominante cambió al alemán, con la traductora transmitiendo las intervenciones al español para el equipo de LGI. María, sin embargo, no necesitaba los auriculares. Su alemán, afilado por horas de estudio autodidacta y por la audición de debates en el Bundestag, le permitía captar no solo las palabras, sino los matices, las vacilaciones, la elección de términos que revelaban mucho más de lo que la traducción literal podría expresar. Los ejecutivos alemanes eran directos, precisos, pero también demostraban una cierta impaciencia con lo que parecían ser ambigüedades en el borrador del contrato. Discutían cláusulas sobre plazos de entrega, responsabilidades logísticas y penalizaciones por incumplimiento, y la tensión en la sala era palpable, a pesar de la cordialidad forzada. María solo oía, absorbiendo cada detalle, sus ojos atentos, registrando las expresiones faciales, el lenguaje corporal, la atmósfera cargada. Pasaron casi 2 horas de discusiones intensas. El equipo de LGI, liderado por uno de los directores, intentaba sortear las objeciones alemanas, pero parecía haber un punto específico en el contrato, una cláusula sobre seguros y responsabilidades en caso de fuerza mayor, que bloqueaba todo el acuerdo. Los alemanes insistían en una claridad que, según ellos, no estaba presente en el texto.
La traductora se esforzaba por mediar, pero la frustración crecía en ambos lados. Fue entonces cuando María, releyendo mentalmente la discusión y comparando con la forma en que la cláusula estaba redactada en alemán en el documento proyectado en la pantalla, percibió algo sutil, pero crucial. Había una diferencia en la interpretación de un término jurídico específico, höhere Gewalt, fuerza mayor, que en el contexto alemán tenía implicaciones ligeramente diferentes de las que la traducción estándar al español sugería, especialmente en relación con eventos climáticos extremos, algo que los alemanes, con su meticulosidad, querían ver explícitamente cubierto de forma diferente. María sintió un escalofrío. Aquel era el punto de discordia, la raíz del impasse que podría costar a LGI un contrato de millones. Pero, ¿cómo intervenir? Era solo una observadora silenciosa, una limpiadora ascendida a consultora por un día. Interrumpir aquella discusión acalorada, llena de ejecutivos experimentados, parecía una audacia impensable. El miedo a la humillación, a ser ridiculizada o simplemente ignorada, la paralizó por algunos instantes. Miró a Carlos Mendoza, que parecía cada vez más preocupado por el rumbo de la conversación. Él le había dicho que hablara si notaba algo. ¿Sería aquella la hora? La duda la corroía. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si su interpretación, fruto de libros y podcasts, no tenía el peso de la experiencia práctica de aquellos hombres y mujeres? Pero la claridad de su percepción era innegable. Repasó el diálogo en su mente, las entonaciones, la insistencia de los alemanes en ciertos ejemplos que la traductora parecía simplificar demasiado. Recordó un artículo que había leído en una revista jurídica alemana sobre las recientes alteraciones en la jurisprudencia referente a contratos internacionales y eventos imprevisibles. La convicción de que estaba en lo cierto comenzó a superar el miedo. Si no hablaba, estaría traicionando la confianza de Mendoza y, peor, estaría traicionándose a sí misma, al conocimiento que tanto había luchado por adquirir. Respiró hondo una vez más, reuniendo todo el coraje que poseía, y levantó discretamente la mano. Un gesto pequeño, casi vacilante, pero que, en el silencio tenso que se había instalado tras otro intercambio de pullas, no pasó desapercibido para Carlos Mendoza. El CEO, percibiendo la señal de María, hizo una pausa y, para sorpresa de todos en la sala, se dirigió a ella. «Sí, María, ¿le gustaría decir algo?» Su voz era calmada, pero todas las miradas se volvieron nuevamente hacia ella, esta vez cargadas de una expectativa aún mayor, mezclada con incredulidad, especialmente por parte de Elena Herrera, que arqueó una ceja con visible escepticismo. Los ejecutivos alemanes también la miraron, claramente confusos sobre quién era aquella mujer y por qué se solicitaba su opinión. El corazón de María parecía querer salírsele por la boca, pero se forzó a mantener la compostura. Era ahora o nunca. La oportunidad de probar su valía o de confirmar los peores temores de los escépticos estaba enteramente en sus manos, dependiendo de las próximas palabras que salieran de su boca. «Con permiso a todos», comenzó María, su voz sorprendentemente firme, primero en español, para después, con un leve asentimiento de cabeza hacia los visitantes, continuar en un alemán fluido y preciso, lo que causó un murmullo de sorpresa entre los alemanes y una mirada aún más impactada de Elena. «Si me permiten, creo que parte del malentendido reside en la interpretación del término höhere Gewalt y sus implicaciones específicas según la jurisprudencia alemana reciente, especialmente en lo que respecta a la definición exacta de eventos cubiertos y la cadena de responsabilidades. La traducción directa puede no capturar totalmente las expectativas legales que los señores tienen en mente, basadas en precedentes específicos de su sistema jurídico». Ella entonces, de forma concisa y clara,
Citó el artículo que había leído y explicó cómo una pequeña alteración en la redacción de la cláusula, especificando mejor los tipos de eventos y las responsabilidades derivadas, podría alinear el contrato a las expectativas de ambas partes, sin perjudicar los intereses de LGI. Un silencio aturdidor llenó la sala de reuniones en cuanto María terminó de hablar. Los tres ejecutivos alemanes se miraron entre sí, una comunicación silenciosa pasando entre ellos, y entonces, para sorpresa de todo el equipo de LGI, comenzaron a conversar animadamente entre sí en alemán, ya no con la rispidez de antes, sino con un tono de quien analiza una nueva y prometedora perspectiva. El líder del grupo alemán tomó el texto del contrato, releyó la cláusula en cuestión, gesticulando mientras hablaba con sus colegas. La traductora oficial parecía momentáneamente olvidada, así como el resto del equipo español que observaba la escena con una mezcla de asombro y aprensión. Elena Herrera, en particular, tenía la mandíbula tensa, su expresión indescifrable, pero era evidente que la intervención de María la había tomado completamente por sorpresa, posiblemente tambaleando sus certezas sobre cómo debería funcionar el mundo corporativo. Carlos Mendoza mantenía los ojos fijos en María, una leve, casi imperceptible, sonrisa de satisfacción comenzando a formarse en sus labios. Él no entendía alemán con la misma fluidez de María, pero el cambio en la atmósfera de la sala era innegable. La tensión se había disipado, reemplazada por una energía más constructiva. Había visto el brillo de reconocimiento en los ojos de los alemanes cuando María citó la jurisprudencia específica. Aquella mujer, que horas antes limpiaba el suelo de su oficina, no solo hablaba el idioma de ellos, sino que comprendía las complejidades de su sistema legal y cultural de una forma que su equipo altamente cualificado, con todos sus MBAs y diplomas, no había logrado. Era un talento en bruto, pulido en secreto y que ahora brillaba con una intensidad que nadie podría ignorar. Tras algunos minutos de deliberación interna, el ejecutivo alemán de más edad, que lideraba la delegación, carraspeó y se dirigió a Carlos Mendoza, pero su mirada también se detuvo en María con un nuevo respeto. «Herr Mendoza», comenzó, y la traductora rápidamente transmitió sus palabras. La observación hecha por su consultora, dudó, claramente sin saber cómo referirse a María. Es extremadamente pertinente. De hecho, el matiz que ella señaló sobre la ERG-Wald y las implicaciones de precedentes recientes es precisamente el meollo de nuestra preocupación. Su explicación fue notablemente clara y demuestra un profundo entendimiento de nuestras prácticas. Luego se volvió directamente hacia María y en alemán añadió: «Danke, gnädige Frau». Su percepción fue muy valiosa. Un «gracias, señora», cargado de genuino aprecio. A partir de aquel momento, la dinámica de la reunión cambió completamente. Con la sugerencia de María para la nueva redacción de la cláusula, que ella misma ayudó a formular en alemán y español, garantizando que las intenciones de ambas partes estuvieran perfectamente alineadas y jurídicamente sólidas, el impasse se deshizo. Los abogados de LGI, inicialmente escépticos, ahora analizaban la propuesta con un interés renovado, reconociendo la elegancia y la precisión de la solución. En menos de media hora, lo que parecían ser horas de negociaciones infructuosas, se transformó en un consenso. El acuerdo, que antes parecía a punto de naufragar, estaba salvado. Las firmas aún dependerían de formalidades finales, pero el apretón de manos entre Carlos Mendoza y el líder alemán al final de la reunión fue firme y acompañado de sonrisas genuinas, un contraste flagrante con la frialdad del inicio. Mientras los visitantes alemanes se preparaban para salir, tejiendo elogios a la eficiencia y sorprendente pericia cultural de LGI, un claro guiño a la contribución de María, Carlos Mendoza sintió una oleada de alivio y un orgullo inmenso.
No solo por el negocio salvado, que representaba millones para la empresa, sino por la intuición que había tenido más temprano. Lanzó una mirada a María, que permanecía discreta en su rincón, el rostro aún ligeramente sonrojado, pero con una serenidad que no estaba allí antes. Había enfrentado el desafío con un coraje y competencia que superaron todas sus expectativas. Pensó en cuántos otros talentos como el de María podrían estar escondidos dentro de aquella misma empresa, invisibles, subutilizados, simplemente porque no encajaban en los moldes tradicionales de reclutamiento y progresión de carrera. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de los últimos visitantes y los otros directores de LGI aún procesaban lo que acababa de suceder, intercambiando miradas y comentarios en voz baja, Carlos Mendoza se aproximó a María. «María», dijo, la voz cargada de una emoción contenida, «no tengo palabras para agradecer lo que hiciste hoy. No solo salvaste este acuerdo, sino que nos diste una lección valiosa». Elena Herrera observaba la escena desde lejos, los brazos cruzados, una expresión indescifrable en el rostro. La admiración de Mendoza por María era evidente, y eso parecía incomodarla profundamente, tal vez por cuestionar sus propios métodos y percepciones, o por sentir que el orden jerárquico establecido estaba siendo subvertido de forma peligrosa e impulsiva. «Solo intenté ayudar, señor Mendoza». «Me alegra que haya sido útil», respondió María con su humildad característica, aunque por dentro sentía una mezcla avasalladora de alivio, agotamiento y una alegría trémula que apenas osaba reconocer. Había sido el día más largo e intenso de su vida. «Útil», repitió Mendoza con una leve risa. «María, lo que hiciste fue extraordinario. Tienes un don, un talento que esta empresa necesita desesperadamente y que, confieso con vergüenza, no supimos ver hasta hoy». Hizo una pausa, su mirada volviéndose más seria, más directa. «No quiero que vuelvas a limpiar el suelo de este edificio. No cuando puedes estar aquí, en esta sala, ayudándonos a construir puentes con el mundo». El corazón de María dio un salto. Las palabras del CEO resonaban en su mente, sonando casi irreales. ¿No volver a limpiar? ¿Qué quería decir con aquello? Miedo y esperanza se mezclaron en su pecho. «Señor, no estoy entendiendo», logró decir, la voz apenas por encima de un susurro. Carlos Mendoza sonrió, una sonrisa que transmitía confianza y decisión. «Le estoy ofreciendo un cargo, María, un cargo de verdad. Quiero que sea nuestra consultora cultural de asuntos internacionales. Trabajará directamente conmigo y con el equipo de desarrollo de negocios globales. Sus idiomas, su conocimiento de diferentes culturas, su perspicacia, son activos valiosísimos que no podemos permitirnos el lujo de desperdiciar más». La propuesta era tan grandiosa, tan más allá de cualquier cosa que María jamás hubiera soñado, que se quedó momentáneamente sin palabras, solo mirándolo, los ojos húmedos. La promoción relámpago de María, anunciada por Carlos Mendoza casi inmediatamente después de la salida de los alemanes, cayó como una bomba en el ambiente ejecutivo de LGI. Mientras María aún intentaba procesar la oferta, sintiendo una mezcla de incredulidad y una gratitud avasalladora que la dejaba sin aliento, las reacciones a su alrededor comenzaban a surgir, no todas positivas. Elena Herrera fue una de las primeras en expresar su reserva, aunque de forma velada, en una conversación particular con Mendoza. «Carlos, con todo el respeto, ¿no crees que estás siendo un poco impulsivo?», argumentó ella, la voz controlada pero firme. «Ella no tiene formación ejecutiva, no tiene experiencia en gestión, no conoce nuestros procesos internos. Una cosa es tener un destello de suerte en una reunión, otra es asumir una responsabilidad de esas». Mendoza, sin embargo, estaba irreductible. «Elena, lo que vi hoy no fue suerte, fue competencia pura.
Tal vez ella no tenga el pedigrí que solemos valorar, pero tiene algo mucho más raro: inteligencia práctica, sensibilidad cultural y una capacidad de aprendizaje que muchos de nuestros ejecutivos con diplomas renombrados no poseen. Le daremos el entrenamiento y el apoyo necesarios, pero el talento en bruto, la materia prima, está toda allí, y es excepcional. La convicción del CEO era inquebrantable, pero Elena salió de la sala con una expresión que indicaba claramente que ella consideraba aquello un error monumental, una decisión sentimental que podría costar caro a la empresa. El prejuicio, sutil pero corrosivo, comenzaba a mostrar sus garras, viniendo de aquellos que se sentían amenazados por la ascensión meteórica de alguien que, hasta ayer, era invisible. La noticia de la promoción de María se esparció por los pasillos de LGI con la velocidad de un incendio. En los pisos de la dirección, entre susurros discretos y miradas sesgadas, la decisión de Carlos Mendoza era el tema principal. Muchos colegas de alto rango, aquellos con años de carrera meticulosamente construida sobre diplomas de universidades de prestigio y una red de contactos influyente, veían la ascensión de María con una mezcla de incredulidad y desdén mal disimulado. ¿Una limpiadora? ¿Consultora de asuntos internacionales? Mendoza debe haber perdido el juicio, comentaban unos. Otros, más sutiles, cuestionaban su falta de experiencia formal en negociaciones, su ausencia de un historial corporativo, como si los 13 años de observación silenciosa y estudio autodidacta no contaran como una forma de vivencia y aprendizaje profundo, tal vez incluso más conectado con la realidad multifacética del mundo que muchos manuales de gestión. Para María, la transición fue abrupta y, a veces, dolorosa. Si antes era invisible, ahora sentía todas las miradas sobre sí, juzgando cada gesto, cada palabra. La pequeña oficina que le habían asignado, aunque infinitamente mejor que el cuartito de los materiales de limpieza, parecía una isla de soledad. Sus antiguos colegas del turno de noche, las mujeres con quienes había compartido almuerzos fríos y desahogos sobre las dificultades de la vida, ahora la trataban con una formalidad distante, casi recelosa. Algunas, movidas por la envidia o la incomprensión, llegaron a insinuar que ella habría cambiado, o peor, que su promoción súbita no se debía solo a su talento, sino a algún tipo de favoritismo oscuro. Aquellos comentarios, más que las críticas veladas de los ejecutivos, herían profundamente a María, pues venían de personas que ella consideraba sus iguales, sus compañeras de invisibilidad. Incluso en su propia familia, la noticia fue recibida con escepticismo. Su hermana mayor, que vivía en Sevilla y con quien María mantenía un contacto telefónico esporádico, pero importante, reaccionó con una risa incrédula al saber de la novedad. ¿Consultora? ¿Tú, María? Deja de soñar despierta, niña. ¿Eso es alguna fantasía de tu cabeza o ese tal Mendoza está jugando contigo? Vuelve a la realidad antes de que te lastimes. Las palabras de la hermana, dichas tal vez por una preocupación distorsionada o por la incapacidad de imaginar un cambio tan drástico en la vida de alguien que siempre pareció destinada a un papel subalterno, fueron como un jarro de agua fría. María colgó el teléfono con el corazón encogido, sintiéndose más sola que nunca, como si estuviera atrapada entre dos mundos, sin pertenecer verdaderamente a ninguno de ellos. A pesar de la hostilidad velada y del prejuicio explícito, María encontró en Carlos Mendoza un aliado sorprendentemente firme. Él no solo la protegió de las críticas más directas, sino que también hizo cuestión de incluirla en todas las reuniones estratégicas que involucraban mercados internacionales, dándole voz y espacio para demostrar sus capacidades. La primera gran prueba vino pocas semanas después, con un complejo contrato de empresa conjunta con una compañía de tecnología de Kioto.
Los documentos, redactados en un japonés técnico y hermético, habían pasado por las manos de dos traductores renombrados, pero aún flotaban dudas sobre ciertas cláusulas relativas a la propiedad intelectual y a la transferencia de tecnología. Mendoza, percibiendo la vacilación de su equipo jurídico, pasó el dossier a María. «Échale un vistazo a esto, María. Quiero tu opinión sincera». María pasó 2 días inmersa en aquellos documentos, sus conocimientos de kanji y su comprensión de la cultura de negocios japonesa, donde la ambigüedad puede ser tanto una forma de cortesía como una trampa contractual, siendo puestos a prueba. No solo identificó las áreas problemáticas, sino que también propuso nuevas redacciones, en japonés y español, que respetaban las sutilezas culturales y protegían los intereses de LGI de forma más eficaz que las versiones anteriores. Cuando presentó su análisis en una reunión con el equipo jurídico y el propio Mendoza, el silencio inicial fue seguido por un debate técnico intenso. María, con calma y precisión, defendió sus puntos citando no solo la gramática o el vocabulario, sino también aspectos del Código Civil japonés y costumbres comerciales que solo alguien con un estudio profundo podría conocer. Al final, hasta el más escéptico de los abogados tuvo que admitir, su análisis era impecable. Otra prueba de fuego surgió durante una tensa negociación para un acuerdo logístico de 50 millones de euros entre una subsidiaria de LGI en Alemania y un conglomerado industrial japonés. Las conversaciones, que se arrastraban por videoconferencia desde hacía semanas, estaban al borde del colapso. Los ejecutivos alemanes, conocidos por su objetividad e ir directo al grano, sentían que los japoneses estaban siendo evasivos e irrespetuosos, especialmente porque, en un momento crucial de la presentación alemana, el principal negociador japonés se había levantado abruptamente y se había ausentado de la sala por algunos minutos sin una explicación clara, regresando después como si nada hubiera pasado. Los alemanes interpretaron aquello como una señal de descortesía, una afrenta que ponía en jaque toda la negociación. Estaban listos para abandonar el acuerdo. Llamada apresuradamente por Mendoza para intentar entender el impasse cultural, María pidió revisar las grabaciones de las últimas sesiones de videoconferencia y conversó largamente con el equipo alemán de LGI. Su intuición, aliada a su conocimiento de la etiqueta japonesa en los negocios, la llevó a una conclusión diferente. «Con permiso», dijo ella a Mendoza y a los directores alemanes de LGI, «pero creo que la interrupción del señor Tanaka puede no haber sido un acto de falta de respeto, sino exactamente lo opuesto». Explicó que, en la cultura japonesa, interrumpir a un invitado o a un socio de negocios importante para atender a una necesidad fisiológica urgente, aunque sea breve, se considera extremadamente grosero. Era más probable que el señor Tanaka, sintiéndose mal súbitamente, hubiera optado por retirarse discretamente para no contaminar la reunión con su malestar, prefiriendo el riesgo de parecer brevemente ausente a cometer una metedura de pata cultural mayor. María sugirió un enfoque delicado, que el líder del equipo alemán enviara un mensaje particular al señor Tanaka, expresando votos de que se estuviera sintiendo bien después de la larga reunión, y sutilmente mencionando que su breve ausencia había sido notada, pero comprendida en caso de que hubiera algún imprevisto. Era una apuesta, pero basada en una profunda comprensión cultural. El resultado fue sorprendente. El señor Tanaka respondió casi inmediatamente, profundamente agradecido por la consideración, explicando que había tenido una indisposición súbita y que se había sentido extremadamente avergonzado por haber necesitado ausentarse, pidiendo disculpas por la posible mala interpretación. Aquel pequeño gesto, aquel puente cultural construido por la sensibilidad de María,
no solo salvó el acuerdo de 50 millones de euros, sino que también fortaleció la relación de confianza entre las dos empresas de una forma que ninguna cláusula contractual conseguiría. Incidentes como estos comenzaron a acumularse. Un contrato con un proveedor de Oriente Medio, cuyas negociaciones estaban paralizadas por causa de una aparente intransigencia en relación con los plazos, se destrabó cuando María percibió que la cuestión no era el plazo en sí, sino la forma en que las fechas eran presentadas, ignorando festivos religiosos importantes para la otra parte, lo que era interpretado como falta de respeto y consideración. Un análisis de documentos en italiano arcaico referentes a una antigua disputa de propiedad de un almacén en Génova reveló detalles que los abogados italianos de LGI no habían percibido, garantizando una victoria inesperada en un litigio que se arrastraba por años. María no solo traducía palabras, descifraba contextos, intenciones, subtextos culturales y transformaba ese conocimiento en estrategia y resultados concretos. Poco a poco, y con la evidencia innegable de su competencia, la marea comenzó a cambiar dentro de LGI. Las miradas de desdén se transformaron en curiosidad, después en respeto reacio y en algunos casos en admiración genuina. Ejecutivos que antes la ignoraban ahora buscaban su consejo antes de reuniones internacionales importantes. Elena Herrera, aunque aún mantenía una postura formal y distante, ya no cuestionaba abiertamente las contribuciones de María en las reuniones, y en una ocasión, después de que María hubiera identificado un error crucial en un informe financiero traducido del mandarín que podría haber tenido serias consecuencias fiscales, Elena se limitó a un seco «Buen trabajo, Rodríguez», lo que viniendo de ella sonó casi como un elogio efusivo. La competencia de María era un lenguaje universal que poco a poco superaba las barreras del prejuicio. El éxito de María no pasó desapercibido para Carlos Mendoza, pero para él iba mucho más allá de los contratos millonarios salvados o de las crisis culturales hábilmente sorteadas. Cada victoria de ella era un espejo que reflejaba un fallo sistémico dentro de logística global ibérica y probablemente en innumerables otras corporaciones. Comenzó a cuestionarse profundamente cuántas otras Marías existirían allí dentro, con talentos extraordinarios, ocultos bajo uniformes de limpieza, placas de recepcionistas o en posiciones subalternas que jamás permitirían que sus verdaderas capacidades salieran a la luz. La idea de tanto potencial humano desperdiciado, de mentes brillantes silenciadas por la rigidez jerárquica y por el prejuicio elitista que valoraba más los diplomas que la competencia real, comenzó a incomodarlo profundamente. El caso de María no era un milagro aislado, era un síntoma flagrante de una miopía corporativa crónica. Una tarde, después de otra reunión en la que la perspicacia de María con un cliente del sudeste asiático había sido crucial, Carlos la llamó a su oficina. Ya no era la oficina que ella limpiaba en la oscuridad de la noche, sino un espacio donde ahora entraba como una consultora respetada. «María», comenzó él, el tono pensativo, «lo que te sucedió aquí, tu ascenso, tus contribuciones, esto me ha hecho pensar mucho. Cometí un error durante años, todos aquí lo cometimos, al no ver el valor que estaba justo delante de nuestros ojos, y me pregunto cuántos más están en la misma situación». La miró, no como un jefe a una subordinada, sino como alguien buscando una visión, una solución. Tú, que viviste esa invisibilidad, ¿qué crees que podemos hacer para cambiar esto de forma más estructural? María sintió el peso y la sinceridad de la pregunta de Mendoza. Ella, que durante tanto tiempo solo había oído y observado, ahora tenía la oportunidad de proponer, de realmente marcar la diferencia a una escala mayor. Recordó sus noches de estudio solitario,
las miradas de indiferencia que había recibido, a sus compañeras de limpieza, muchas de ellas inmigrantes con historias y habilidades que nadie en LGI jamás se había molestado en descubrir. «Señor Mendoza», dijo, con la calma y la claridad que ahora marcaban sus intervenciones, «creo que el talento no tiene dirección fija ni usa placa de ejecutivo. Está en todas partes, muchas veces en silencio, esperando una oportunidad, una mirada atenta. Tal vez necesitemos crear canales para que esas voces sean escuchadas, para que esas habilidades sean reveladas sin miedo al juicio o a no encajar en el perfil esperado». Fue así como nació la idea del Proyecto Voz. María, con el total apoyo y el patrocinio de Carlos Mendoza, comenzó a delinear un programa interno innovador cuyo objetivo principal era identificar y desarrollar talentos ocultos dentro de la propia LGI en todos los niveles jerárquicos, especialmente entre aquellos en funciones tradicionalmente desvalorizadas. No se trataba de caridad, sino de una estrategia de negocios inteligente, descubrir y aprovechar el capital humano que la empresa ya poseía, pero que estaba siendo subutilizado. El proyecto preveía entrevistas confidenciales, programas de mentoría y la creación de una base de datos de habilidades no convencionales que los empleados pudieran registrar voluntariamente, desde fluidez en idiomas raros hasta conocimientos técnicos específicos adquiridos fuera del ambiente académico formal. La implementación del Proyecto Voz no estuvo exenta de desafíos. Hubo escepticismo por parte de algunos gerentes más tradicionales que veían la iniciativa como una pérdida de tiempo o una caza de agujas en un pajar. Algunos empleados también demostraron recelo inicial en compartir sus habilidades, temiendo que eso pudiera ser usado en su contra o que no fuera tomado en serio. Sin embargo, la perseverancia de María y el respaldo continuo de Mendoza comenzaron a surtir efecto. El primer caso de éxito del proyecto fue el de un joven del equipo de mantenimiento, un muchacho callado y observador que reveló ser un programador autodidacta con un talento excepcional para resolver problemas de software que venían confundiendo al equipo de TI desde hacía meses. Nunca había tenido el valor de mencionar sus habilidades, pensando que nadie lo oiría. Otros casos siguieron. Una recepcionista que poseía un conocimiento enciclopédico sobre historia del arte y que se convirtió en una pieza fundamental en la organización de eventos corporativos para clientes VIP, agregando un toque de sofisticación y cultura que antes faltaba. Un conductor que, en sus horas libres, había desarrollado un sistema de optimización de rutas más eficiente que el software caro que LGI utilizaba, ahorrando tiempo y combustible para la flota de la empresa. Poco a poco, el Proyecto Voz comenzó a mostrar resultados tangibles, no solo en términos de eficiencia e innovación, sino también en la moral de los empleados, que se sentían más valorados y con un renovado sentido de propósito. La cultura de LGI, antes tan rígida y estratificada, comenzaba a presentar fisuras de esperanza y cambio. Elena Herrera, la directora senior que inicialmente había demostrado tanto escepticismo hacia María, fue una de las que experimentó una transformación más significativa. Observando el impacto del Proyecto Voz, y más crucialmente, la forma en que María conducía la iniciativa, con empatía, discreción y un enfoque incansable en los resultados, Elena comenzó a admitir, primero para sí misma y después en conversaciones con Mendoza, que su visión inicial había sido limitada por el prejuicio. «Estaba equivocada, Carlos», confesó un día con una honestidad sorprendente. «Subestimé a María y peor, subestimé el potencial que reside en las personas que no siguen el camino tradicional. Este proyecto nos está enseñando mucho sobre quiénes somos y quiénes podemos ser como empresa».
Era un reconocimiento tardío pero sincero, viniendo de una de las voces más influyentes de LGI. El éxito del Proyecto Voz y la historia inspiradora de María Rodríguez no quedaron confinados a los muros de logística global ibérica. Un artículo en una renombrada revista de negocios internacional que destacaba la iniciativa como un modelo de inclusión y gestión de talentos innovador llamó la atención de consultorías globales. Fue así como Brennan and Associates, una de las más prestigiosas firmas de consultoría en desarrollo organizacional del mundo, entró en contacto con Carlos Mendoza. No querían solo estudiar el caso de LGI, querían contratar a María para ayudarlos a desarrollar e implementar programas similares en otras grandes corporaciones alrededor del globo. La propuesta era irrechazable, una oportunidad para María de llevar su visión y su experiencia a un escenario aún mayor. La idea de dejar LGI, el lugar que, a pesar de todo, había sido el escenario de su increíble transformación, trajo una mezcla de emociones para María. Estaba la excitación del nuevo desafío, la posibilidad de impactar positivamente la vida de miles de otros invisibles en diferentes rincones del mundo. Pero también había un lazo fuerte con la empresa, con Carlos Mendoza, que había sido el primero en creer en ella, y con las personas que ella había ayudado a descubrir a través del Proyecto Voz. Tras mucha reflexión y conversaciones con Mendoza, quien, a pesar de lamentar su posible partida, la animó a alzar vuelos más altos, María aceptó la propuesta de Brennan and Associates, pero con una condición: continuaría como consultora senior de LGI y mentora del Proyecto Voz, garantizando la continuidad y el legado de su iniciativa. María Rodríguez, la mujer que había pasado 13 años moviéndose en las sombras, se convirtió, en poco tiempo, en un símbolo internacional de superación, de inclusión corporativa y de la prevalencia de la competencia sobre las credenciales formales. Su historia era contada en conferencias, en artículos, inspirando a empresas a repensar sus políticas de gestión de talentos e individuos a creer en su potencial, sin importar su origen o posición actual. Viajaba por el mundo, ya no para limpiar oficinas, sino para dar conferencias en salas de reuniones suntuosas, compartiendo su trayectoria y su metodología, siempre con la misma humildad y la misma claridad de propósito que la caracterizaron desde el inicio. El reconocimiento externo, los premios, los elogios, nada de eso la deslumbró. Su foco permanecía el mismo: dar voz a los que no son oídos. El mayor orgullo de María, sin embargo, no venía de los aplausos en eventos internacionales o de los contratos millonarios que ayudaba a construir. Venía de los momentos más simples, de las pequeñas transformaciones que presenciaba de cerca, como el día en que Ana Morales, una joven becaria del departamento de contabilidad de LGI, tímida y siempre subestimada por sus colegas, se armó de valor para inscribirse en el Proyecto Voz. Durante la entrevista con la orientación gentil de María, Ana reveló que, además de su pasión por los números, hablaba coreano con fluidez, aprendido por cuenta propia debido a su interés por la cultura pop del país, y que también poseía un conocimiento sorprendente sobre el mercado de comercio electrónico de Corea del Sur, uno de los focos de expansión de LGI. Ver el brillo en los ojos de Ana al ser reconocida, al ser invitada a participar en un grupo de estudio sobre el mercado coreano, le recordó a María a sí misma aquel día fatídico en el vestíbulo de LGI, cuando la simple pregunta «¿Puedo ayudar?», cambió el curso de su vida. Ana era solo una de las muchas semillas que el Proyecto Voz estaba plantando. Eran vidas que florecían, talentos que emergían de la invisibilidad, no por un milagro, sino porque alguien finalmente se había detenido a mirar, a escuchar, a creer.
Aquel ciclo de reconocimiento y empoderamiento era la verdadera recompensa de María, el legado más precioso que ella podría dejar, mucho más valioso que cualquier cargo o salario. En una tarde soleada, caminando por los pasillos de LGI durante una de sus visitas como consultora, María vio su antiguo carrito de limpieza arrinconado en una esquina. Por un instante, recordó a la mujer que había sido, las largas noches, los sueños silenciosos. No sintió tristeza ni amargura, sino una profunda gratitud por el camino recorrido. Aquel carrito no era un símbolo de humillación, sino un recordatorio de dónde venía y de cuánto el ser humano es capaz de reinventarse cuando encuentra una oportunidad, por pequeña que sea. Sonrió, una sonrisa serena y llena de significado. La invisibilidad había quedado atrás, no solo para ella, sino para muchos otros que gracias a su coraje y visión, ahora también tenían la oportunidad de ser vistos y oídos. Aquel día decisivo, que había comenzado con la simple observación de una conversación en ruso y culminado con una invitación inesperada a una reunión, quedaría para siempre grabado en la memoria de María, de Carlos Mendoza y de todos los que presenciaron el improbable ascenso de la limpiadora políglota. No había sido solo la trayectoria de una mujer la que había cambiado, sino la propia cultura de una empresa la que había comenzado a transformarse, aprendiendo a las duras penas que el mayor de sus activos podría estar donde menos se esperaba. La lección era clara y poderosa. El talento, como el agua, siempre encuentra un camino para fluir, siempre que se eliminen las barreras del prejuicio y la indiferencia. Y a veces, todo lo que se necesita es alguien que se atreva a escuchar lo que el silencio tiene que decir. María Rodríguez cerró su jornada en LGI no como una excepción que confirmaba la regla, sino como la prueba viva de que la regla necesitaba ser reescrita. Su vida se convirtió en un testimonio de que la verdadera medida de una persona no está en su cargo o en su diploma, sino en la fuerza de su carácter, en la profundidad de su conocimiento y en el coraje de usar sus dones para marcar la diferencia. Y así, la limpiadora que dominaba 9 idiomas y leía latín clásico, enseñó a un mundo corporativo escéptico y apresurado que cada individuo carga consigo un universo de potencialidades, esperando apenas el momento adecuado, la mirada adecuada, la voz adecuada, para finalmente florecer e iluminar el camino para otros. Aquel día, de hecho, nadie jamás lo olvidaría, pues en él la vida, o tal vez el destino, como un guionista sutil, había escrito una de sus más bellas e inspiradoras lecciones. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin dejar tu huella. Suscríbete, deja tu like y comparte este mensaje de esperanza, porque juntos hacemos que los encantos reales lleguen más lejos.